Lo que hace que una investigación se realice a partir del estudio de caso es el interés que tenga el investigador en acercarse a través de uno o varios ejemplos a la comprensión de un fenómeno particular, pero además el interés de evaluar una teoría o falsear una hipótesis o reafirmar una hipótesis, también el interés de acercarse a algunos elementos contextuales que configuran un caso en particular o incluso el interés de hacer un ejercicio de investigación comparado, porque los casos se constituyen en un elemento fundamental a la hora de hacer estudios comparados. Pueden ser estudios comparados con pocos casos que se conocen como N pequeños o estudios comparados con un número de casos muy amplio que se conocen como N grande. Y otro elemento importante es que puede ser que tenga un interés propiamente en un caso particular que se llama caso intrínseco, o también que tenga un interés en el caso porque el caso ayuda a explicar algún elemento de alguna teoría o a reafirmar una hipótesis o falsearla. Esos son pues algunos de los elementos que ayudan a identificar por qué una investigación se realiza a partir de un estudio de caso. Bueno, los criterios que debe tener en cuenta el investigador a la hora de realizar la investigación a través de entrevistas a profundidad es, pues primero, tener muy claro los motivos por los cuales selecciona el caso, cuáles son esos criterios que hacen que ese elemento que selecciona se constituya en un caso en sí mismo. Lo otro importante es que no pierda de vista que el caso está atravesado por un montón de elementos que son importantes revisar, que son aspectos sociales, culturales, políticos, físico-espaciales, que hacen de los casos elementos complejos a la hora de ser analizados. Otro asunto importante a tener en cuenta a la hora de hacer las entrevistas a profundidad es tener claras las categorías y las variables en las que se enmarca la investigación, porque pues será eso lo que nos permita construir unas preguntas precisas para los participantes. Otros aspectos importantes son las consideraciones éticas, pues llegar a acuerdos antes con los participantes de la investigación, definir los alcances, no sobrepasar los límites que han sido establecidos con ellos para realizar la investigación. Esos serían algunos de los elementos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer entrevistas en el marco de los estudios de caso. El cientista social y político alemán Dieter Nolen ha planteado un elemento que me parece muy importante resaltar y que le da relevancia al estudio de caso y a los estudios comparados. Él dice que, abro comillas, que el contexto hace la diferencia, cierro comillas. Él plantea eso para los estudios comparados sobre todo, pero creo que tiene mucha aplicación a la hora de realizar estudios de caso, porque efectivamente lo que permite un estudio de caso es la profundidad, el acercamiento al contexto en detalle, a todos los elementos que configuran y hacen que ese caso se constituya en un caso importante y relevante para una investigación. Entonces, ese quisiera resaltarlo como uno de los elementos principales a la hora de resaltar pues, las bondades del estudio de caso. Ese elemento de la profundidad que permite el contexto y los múltiples elementos que involucra la puesta en marcha de la estrategia de estudio de caso en el marco de una investigación. Para el estudio de casos se utilizan múltiples técnicas. Una son las entrevistas en profundidad, pero realmente ahora que los estudios de casos se han convertido en el insumo base para realizar estudios comparados,
Es muy frecuente ver que para este tipo de estudios de casos se utilizan revisiones documentales, se utilizan encuestas, cuestionarios, y yo me atrevería pues a decir que sería muy útil que también nos arrojáramos a utilizar otras técnicas como la observación participante, que utilizáramos las técnicas interactivas, la historia de vida. Yo creo que el estudio de caso tiene muchas potencias y que pues cada vez más nos acercamos a explorar mucho más esas potencialidades. Quiero mencionar tres dificultades o limitaciones o riesgos que se pueden presentar a la hora de realizar estudios de caso. Uno de ellos es que esa estrategia en particular, el estudio de caso, no ha sido muy bien valorada por los cientistas sociales, particularmente porque es una estrategia de investigación que particulariza, que profundiza mucho en un caso en particular y que no permite la generalización. Entonces eso ha desvirtuado un poco esa estrategia, que a mi modo de ver es muy importante y significativa y que se ha cargado negativamente con esas aseveraciones. Hay otro elemento que es importante y es que realmente quienes hacemos estudios de caso tendemos mucho a generalizar a partir de un caso. Ese es otro riesgo muy grande y es que habrá que reconocer que un caso no es representativo en el marco de un fenómeno en general. Sí permite hacer análisis puntuales y mostrar evidencias en relación con el fenómeno, pero no es determinante porque no es representativo. Ahí eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar cualquier investigación en el marco del estudio de caso. El otro elemento importante es que corremos un riesgo muy grande porque como permite tanto detalle a la hora del estudio, nos podemos sumergir en un mar de información que pues tengamos un alto riesgo de no precisar y lograr los alcances que nos proponemos. Entonces creo que es muy importante desde el principio establecer claramente las limitaciones para la construcción del estudio de caso, las variables que lo acompañan, las categorías y a partir de ahí delimitar claramente el objeto para que no nos perdamos en el mar de información que implica la construcción de un caso.